Bienvenidos a Este Oeste. En esta ocasión vamos a hacer un poco de análisis de estadística electoral. Vamos a revisar un poco los números históricos del abstencionismo en las elecciones, hablar un poco acerca de un tema medio polémico que ha surgido en las redes sociales y en algunas columnas de opinión acerca de la legitimidad o no de la elección de Jimmy Morales por el nivel de abstencionismo que hubo. Y vamos a conversar un poco acerca de estadísticas electorales en términos generales. Para hacer esto, me acompañan dos compañeros de a las 10 p.m., pero que además, Cristian Castillo es analista político de IPN-USAC, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y me acompaña Edgar Ortiz, quien es director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos y Sociales, CES. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias por la invitación. Otra vez acá en Este Oeste. A ver, vamos a hablar un poco acerca de estadísticas electorales, pero para esto le voy a pedir a Edgar que hablemos un poco de esta tendencia histórica que tú revisaste, que tú analizaste, del 85 por acá. Ya con Cristian, según el espacio anterior, hemos hablado de cómo el padrón se ha ido modificando, no solo en cómo se ha urbanizado en los últimos años, pero cómo ha sido más incluyente, porque contigo lo hablábamos en otro espacio, Edgar, en 1945 o 44, cuando se dan las elecciones de Arévalo y de la Asamblea Constituyente, más o menos el padrón electoral equivalía al 15% de la población. Rápidamente, ¿por qué? El 50% no votaba porque eran mujeres. El 50% sumamos no votaba porque eran menores de edad. Solo con esos dos ya llevamos que el 75% del padrón no existía. Y de ese otro 25% había todavía un porcentaje importante que no participaba porque eran analfabetos. Con lo cual, exagerado, el 15% total de la población estaba empadronada. Claro. De eso hemos llegado ahora a que, en algunas estadísticas que nos va a enseñar más adelante Edgar, casi el 50% de la población está empadronada. Una cifra muy distinta. Habiendo dicho eso, hablemos un poco acerca de la representación, del abstencionismo, de cómo se ha comportado en las 8 elecciones presidenciales que hay hasta este momento. Sí, bueno, primero nada, encantado de acompañarlos a los dos. Lo interesante, bueno, el primer punto que es un poco obvio, pero que hay que resaltarlo es siempre hay abstencionismo mayor en la segunda vuelta que en la primera. Las razones son obvias. Primero, porque la gente a lo mejor no tiene la misma intensidad de preferencias reflejadas en la segunda vuelta que en la primera, porque su candidato favorito no está y eso le hace no votar en segunda vuelta. Y en segundo lugar, particularmente hay un tema de movilizaciones. A veces en la segunda vuelta hay menos apoyo de algunos actores locales como diputados y alcaldes que no movilizan gente con la misma intensidad que lo hacían en primera vuelta. Entonces eso siempre te tiende a marcar que la segunda vuelta va a haber menos participación que en la primera. Ahora, históricamente la pregunta ¿es esta segunda vuelta la de mayor abstencionismo histórico? Y la respuesta es no. Si tomamos como referencia por lo menos el 85 hasta hoy, que es la reinstauración de la era democrática de nuestro país. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, que ha sido incluso la segunda con menos abstencionismo en segunda vuelta. Tenemos una gráfica que nos muestra eso. Que nos va a mostrar producción. La primera, la de menor abstencionismo, fue la anterior, la de 2011, donde resulta electo Otto Pérez Molina, y la segunda es esta. Entonces, en ese sentido... En la elección actual llegamos finalmente a un 43% de abstencionismo, 43.56. Y la pasada fue como... Y en la pasada 39% de abstencionismo. La anterior a esa fue de 51% de abstencionismo, que fue la elección donde queda presidente Álvaro Colón. Y conforme nos vamos yendo hacia atrás, la que más abstencionismo ha tenido en toda la historia democrática del 85 por acá es la segunda vuelta de Álvaro Arzú, que vamos a ver todo esto en la gráfica justamente ahora que tenemos. Entonces, justamente aquí vemos que en el abstencionismo en la primera elección fue de 33% más o menos, que fue la de Vinicio Cerezo. Vemos cómo el abstencionismo fue creciendo hasta la de Arzú, que fue la más alta, que fue casi de 65% de abstencionismo. Sí. Y a la par va cuál fue el abstencionismo en primera vuelta y cuál en la segunda. Y siempre se nota que hay una pequeña grada entre las dos. La grada mayor es efectivamente la que hay en dos momentos, en la de Berger, en segunda vuelta, cuando gana Berger en segunda vuelta, el abstencionismo sube de 42% a prácticamente 60%, perdón, a 55%, aunque la deportiva, la anterior, también es una subida enorme, casi de 15%, igual que la de ahora. Hablemos de esos dos temas, del abstencionismo, de la tendencia al abstencionismo y de cuáles son las mayores caídas entre las dos.
Sí, la mayor caída, sinceramente, es esta. Ahí sí hay un punto interesante de análisis. Pero hay que hacer una aclaración. Pese a que es la grada más grande, o sea, la caída de abstencionismo versus primera vuelta versus segunda más grande, se explica por dos razones. Primero, porque también fue anormalmente más alta la participación en primera vuelta. Pero en segundo lugar, hay que aclarar que, valiéndonos de algunas herramientas estadísticas, nos vemos que la volatilidad, que es lo que interesa para ver si hay alguna cuestión fuera de rango, si ustedes se dan cuenta, la volatilidad no es tampoco afuera de lo que consideramos un rango normal. O sea, siempre ha sido... O sea, cuando uno ve las barras, siempre se nota esas gradas ahí, por lo menos la de donde ganó Portillo, donde ganó Berché y donde ganó Jimmy, las tres son muy similares. Son muy las gradas. similares, son pronunciadas. Son más o menos entre 9 puntos porcentuales y 13 puntos porcentuales. Esta fue de 15. O sea, está casi adentro del rango normal, normal estadísticamente hablando, ¿no? Entonces, yo no veo tampoco nada significativo. Quizás las otras dos interesantes son las que gana Portillo en el 2000 y Berché en 2003. Siempre la misma tendencia. Con Cerezo, que es la que comparaban muchos por el apoyo popular que había tenido Jimmy, sí tuvo una participación bastante más alta, pero las condiciones también eran diferentes, ¿no? Era la inauguración de la primera elección era democrática. Aunque también el padrón era mucho más chiquito. Era mucho menor. Mucho menor en relación a la población. Entonces eso también influye un poco en que se vea un poco menos dramático el abstencionismo en la época. Eso segundo lo vamos a hablar en el siguiente segmento, pero Cristian tiene otra gráfica que nos muestra cómo se da esa caída. Ahora vamos a explicar en qué municipios fue esa caída realmente, lo cual también explica el margen tan amplio que hubo en la elección. Efectivamente, y un gusto compartir con ustedes. En el primer mapa que vamos a ver a continuación, lo que podemos identificar es en qué áreas del país se dio la mayor reducción de votantes de primera a segunda vuelta. Y una primera aseveración que podría explicar ese comportamiento que vemos concentrado principalmente... Lo que está en color rojo más oscuro es donde más cayó la intención de voto entre primera y segunda vuelta. Donde los niveles de reducción de votantes de primera a segunda vuelta fue mucho más pronunciado. Y aquí lo que vale la pena resaltar, Quique, es que esto coincide exactamente con el mapa que analizábamos en la primera vuelta, que ahí es en donde se está concentrando la mayor cantidad de empadronados, número 1. Número 2, ahí es en donde Sandra Torres había hecho un trabajo mucho más fuerte de estructura partidaria. Y número 3, ahí igualmente fue donde más entregaron los programas sociales. Entonces, eso es Huehue, Quiché, Alta Verapaz y parte de Petén, más si vemos los municipios que están ahí marcados en rojo, en ese litoral intermedio del país, son Sololá, Chimaltenango, Quiché, el eje central. Quiché, el eje central. Aquí una primera conclusión que parece muy interesante es las estructuras de tierra fueron vencidas antes de las elecciones, tanto de Manuel Valdizón como de Sandra Torres. Es decir, las encuestas tuvieron una influencia interesante, se ayudaron a que se dejaran vencer las estructuras de tierra. Y entonces la hipótesis de que en esos territorios en segunda vuelta los alcaldes y los diputados iban a movilizar a la gente y la iban a llevar a votar en segunda vuelta prácticamente no sucedió. La gente no sale a votar y por el contrario, donde la hipótesis era que en las áreas urbanas y en las cabeceras departamentales el voto iba a descender, ahí se mantuvo o se incrementó. Es decir, operó el sistema a la inversa de lo que la tendencia histórica había... Y dos cosas en ese tema. 2 departamentos ganó finalmente Sandra Torres, Alta Verapaz y Quiché. Pero vamos a explicar un poco el tema de Huehuetenango, que era el otro departamento donde fue fuerte en la primera vuelta Sandra Torres. Fueron los municipios que menos participación de votos tuvieron. ¿Tenías una estadística de ese tipo? Ciertamente, lo vamos a ver en el siguiente bloque, en el mapa, vamos a ver en dónde Jimmy Morales obtiene menos votos respecto de los empadronados. Y coincide exactamente con tu planteamiento de que es en el departamento de Huehuetenango. Aquí lo que hay que resaltar es precisamente este mapa. Vemos cómo lo que está en azul y celestes son los municipios donde Jimmy saca menos votos en relación al padrón electoral. Exactamente, y la mayoría son de Huehuetenango. Ahí tenemos Santa Cruz Baría, San Mateo Ixtatán, San Miguel Acatán, Santa Bárbara, Santa Eulalia, San Pedro Necta, San Juan Ixcoy, que son San Pedro Soloma y Tectitán. En estos municipios, la gente que vota por Jimmy Morales representa menos del 18% del total de los empadronados de esos municipios. Y tenemos este dilema. Aquí, si comparamos este mapa
Y si regresamos un segundito al mapa anterior, ustedes van a ver que donde está marcado en celeste y azul es el mismo lugar donde en este mapa está marcado en rojo, corinto o anaranjado. ¿Eso qué quiere decir? Los municipios donde menos personas salieron a votar en la segunda vuelta que en la primera vuelta son los municipios donde también tuvo menos receptividad Jimmy Morales. Dicho al revés, si hubiera salido a votar los municipios que están en esos colores naranjas y rojos, la elección hubiera sido más apretada. Posiblemente Sandra Torres hubiera obtenido una diferencia un menor. 40%, un 40 y tanto por ciento, porque ahí es donde perdió su voto. Nunca la diferencia de 3-1, digamos, la relación es por cada voto de Sandra Torres, Jimmy obtuvo 3. Y aquí cabe una segunda conclusión muy interesante. Se rompe el movimiento pendular entre la definición presidencial de la ciudad capital y la provincia. Desde Berché, ese movimiento pendular había sido constante y había sido sistemático. A Berché lo pone la capital, perdón, a Arzú lo pone la capital. A Portillo el interior. Bueno, Portillo, coincidentemente, tiene un comportamiento muy parecido al de Jimmy. Gana prácticamente en todo el país. Menos la capital. Menos la capital. Inmediatamente... Y le preguntan a Alfonso Portillo acerca de eso y dice, yo a la capital no le debo nada. No le debo nada. Precisamente porque fue el único municipio que no gana respecto de su rival. En el caso de Óscar Berché, nuevamente es electo por el cinturón metropolitano, luego vamos a Colón por la provincia, Otto Pérez Molina el cinturón metropolitano, y lo que se esperaba era que la provincia definiera a este presidente. Pero ese es un tema que discutimos en el programa anterior contigo y con Jean-Roch Levaux. Yo quiero, y los voy a plantear así, yo les puedo, no voy a decir predecir, les puedo apostar que Álvaro Colom es el último presidente que fue electo predominantemente por el área rural. ¿Por qué? Porque a partir de este padrón, el 60% del padrón es urbano y en la próxima elección el 65% del padrón es urbano. ¿Eso qué quiere decir? El peso del voto rural en la elección cada vez es más marginal, menor. Es menor dentro de eso. Y ahí cabe, Quique, la caída también del uso de programas sociales como un movilizador electoral. Realmente esta elección ha roto todos los paradigmas con las que estábamos acostumbradas a leer las elecciones anteriores. Y antes de entrar ahí le decía a Edgar que mi marco de análisis en estas elecciones prácticamente se quedó fuera de la capacidad predictiva, porque el comportamiento rompe inclusive con el valor clientelar de los programas sociales. Tenemos que ir al corte, vamos a analizar un poco esto, pero ¿para qué le quedan a usted estas conclusiones? Para que no llegue a conclusiones que no estamos diciendo. Primero, en los municipios donde más cae la participación electoral es en los municipios también donde más mal le va a Jimmy Morales. ¿Qué quiere decir esto? Son los municipios más pobres del país, donde más programas sociales habían y donde potencialmente ganó Sandra Torres en casi todos esos municipios. Si Sandra Torres hubiera podido movilizar más gente en esos municipios, su intención de voto global hubiera subido. El departamento que menos participación electoral tuvo fue Huehuetenango, con cerca del 35% de participación, de las más bajas de la historia en cualquier departamento. Y es justo allí donde en todo caso estaba un bolsón importante de votantes a favor de Sandra Torres. Pero aunque ganó en Quiché y en Altamira Paz, la participación electoral en esos dos departamentos, en los municipios más rurales, fue más baja. Eso fue lo que principalmente afectó el voto de Sandra Torres. Vamos a ir al corte y regresamos un poco para validar y confirmar la legitimidad del voto a favor de Jimmy Morales, comparando con otras elecciones, las otras 7 elecciones presidenciales que hemos tenido. Vamos a ir al corte. Estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un momento. Estamos de regreso acá en Este Oeste, analizando la estadística electoral, tratando de ver dónde falló quién, qué fue lo que se movió, cómo se leen las estadísticas, tal y como hicimos en la primera vuelta con Cristian Castillo y con Jean-Roch Levaux. Hoy me acompañan Edgar Ortiz, quien es directivo ejecutivo del CES, y Cristian Castillo, quien es analista político del IPN-USAC, ambos también integrantes del equipo de las 10 PM aquí en Canal Antigua. Vayamos ahora a la otra parte del análisis, y que tiene que ver con el argumento que ha habido, Edgar, es que como hubo tanta abstencionismo, que ya comprobamos que no es la elección donde menos abstencionismo ha habido, pero el argumento es que como hay tanto abstencionismo, quiere decir que no es legítimo la representatividad que tiene Jimmy Morales, porque más gente votó abstención o nulo o en blanco que la que votó a favor de Jimmy Morales. Ese es parte del argumento que ha habido.
pero tú hiciste algún análisis histórico de eso a nivel nacional. Sí, bueno, varias cosas acá. Lo primero importante para aclararle a la audiencia es que la legitimidad no es un tema solamente de números. De hecho, la legitimidad es una percepción subjetiva de la ciudadanía respecto a un candidato. Eso te quiere decir, por ejemplo, cuando mencionábamos en el segmento anterior que Arzú fue electo, vamos a ver en una gráfica más adelante, por el 7%, un poco 6.7%. 6.7% de la población, y no fue un gobierno ilegítimo, digámoslo así. Tampoco Portillo contó con un voto bajo en relación a la población total y fue un gobierno legítimo. Por el contrario, ya comentábamos esta mañana contigo, Quique, Dilma Rousseff entró con un gran apoyo, pero bueno, luego tiene problemas, eso es un tema aparte. Luego, si vamos a hablar de números, tenemos que comparar los números de esta elección con los números de otras elecciones anteriores para ver si de verdad hay alguna anomalía, alguna normalidad. Y lo que vamos a ver es que no hay ninguna normalidad, básicamente por dos razones. Primero, siempre gana el abstencionismo y el voto nulo frente al candidato que resulta electo, en segunda vuelta, siempre. Eso es una cosa normal. Siempre un 30-35% de la gente, incluso el 50% de la gente no sale a votar. Lógicamente el 50% restante votará por uno o por otro. Entonces va a ser menor, o sea que el argumento es, en cualquier elección de cualquier parte del mundo, el abstencionismo y el voto nulo le van a ganar en segunda vuelta al candidato ganador, eso es completamente lógico. Lo que queremos saber aquí es si ese número es mayor que otras elecciones. No, al contrario, diríamos que en esta ocasión, si comparamos el voto... Vamos a las gráficas en lo que está explicando Edgar. Vamos a ver la gráfica. Es una gráfica que lo que nos muestra un poco es la tendencia de las últimas elecciones. Hay dos barras, si nos explicas cuáles son las dos barras. Sí, la barra azul que ustedes ven allí es el porcentaje de votos que obtuvo cada candidato ganador. Lo vemos ahí no por año, sino incluso lo nombré por candidato ganador, ¿no? De Cerezo hasta Jimmy. Y la barra naranja es el porcentaje de la población empadronada, para que ustedes tengan una idea más o menos de la relación entre población empadronada y de votos sobre población total. Ahí incluimos menores de edad, mayores de edad, empadronados y no empadronados. Vean ustedes, los dos presidentes con mayor legitimidad, entre comillas, ¿no? Si la legitimidad va a significar aquí los número de votos como porcentaje de votos sobre población total, serían Otto Pérez Molina y Jimmy Morales, que ganan arriba del 14% de votos sobre la población total. Jimmy gana con el 17% de votos. Comparado con la Otto Pérez Molina con el 15.6 y todavía Vinicio Cerezo con el 14.2. Son los tres que más alta representación tienen del total de los empadronados, perdón, del total de la población sí, que votaron por ellos. Entonces, si vemos esas tres barras, digamos, los presidentes que menos legitimidad tendrían, si lo queremos ver así, son Álvaro Arzú, el que menos tiene con 6.7%, es el presidente que ganó con el menor porcentaje de votos en comparación con la población total. De ahí lo siguen Serrano y Colón, muy parecidos entre los dos, igual que Portillo, cerca del 10%. El siguiente es Berché, que está como en un 11%. De ahí viene Cerezo con el 14.2%. Otto Pérez Molina con 15.6%, y el que más porcentaje tiene de votos comparado con la población total es Jimmy Morales con 17%. Y si me permiten agregar otro elemento que tiene que ver con las mediciones que hace el Latinobarómetro en América Latina. Esto es exactamente congruente con el planteamiento que el Latinobarómetro hace, que el país con mayor crecimiento de apoyo y participación electoral dentro del régimen democrático es Guatemala. La participación de Guatemala ha crecido hasta, según Latinobarómetro, hasta en un 14.75% medido hasta el año pasado, antes de estas elecciones. Con estos resultados, los guatemaltecos demuestran, uno, que sí apoyan el sistema democrático. O sea, es decir, que prefieren la democracia como mecanismo de transición de autoridades. Y dos, que independientemente de la dispersión de muchos partidos políticos y muchas duplas o binomios presidenciales, siempre la gente mantiene un alto nivel de participación en primera y en segunda vuelta. Sí, que hemos mejorado, porque el Latinobarómetro también decía, según su ranking, Guatemala creo que es el tercer país de América Latina con menor intensidad de apoyo a la democracia. Creo que por lo menos se está reforzando. Si bien es cierto, alguien podrá ver ese dato como negativo, sí hay un creciente avance para complementar tu... Veamos otra cifra que es interesante, que es complementaria. En esa misma gráfica, sí, la cifra de los porcentajes de la población que está empadronada. Porque creo que es un tema que es bien interesante, que lo analizábamos con Cristian la vez pasada, de otra perspectiva, pero creo que aquí se complementa, porque lo que tenemos que entender, yo lo explicaba hace un momento con respecto a las elecciones del 44, donde si aquí
el porcentaje de la población que está empadronada era 35%, 33% realmente, Sí. en el primer gobierno de esta era democrática, el 44% era el 15%, o sea, la mitad, menos de la mitad de lo que estaba en la época de Vinicio Cerezo. Ha ido subiendo por varias razones, lo analizábamos con Cristian la vez pasada. Uno, en el 2007 se instituye el voto domiciliar, lo cual acerca las mesas de votación. Desde el 2003. Desde 2003, perdón. Y por eso si vemos cabalmente el brinco que hay en Berché, o sea, entre Portillo y Berché, salta el porcentaje de empadronados con respecto a la población. 2007 más o menos se mantiene estable porque no hay ninguna noticia nueva o ninguna acción nueva de ninguna de las partes entre el 2003 y 2007. Entre 2007 y 2011 vuelve a crecer porque es cuando el partido de gobierno de la UNE empadrona y documenta con DPI a 1 millón de mujeres y les da derecho a votar. Entonces, el salto que vemos de porcentaje de población empadronada entre 2007 y 2011 es justamente la activación por medio de los programas sociales, esa subida. Lo que me extraña, y lo hemos estado hablando con Edgar, es la caída del 2011 al 2015, porque no tiene ninguna razón lógica, a excepción que sea que muchos nuevos que obtuvieron DPI no se empadronaron automáticamente. Y eso precisamente porque el Tribunal Supremo Electoral, ante el atraso del traslado de fondos por parte del Ejecutivo, se atrasó igualmente en las campañas de empadronamiento. De hecho, el empadronamiento prácticamente se dio un mes antes de las elecciones y eso se convirtió, de la convocatoria, y eso se convirtió en una barrera electoral a la participación de los jóvenes. ¿Eso puede en alguna medida explicar esa variación? Sí, porque yo tengo aquí datos de la variación interperiodo, o sea, cada 4 años del empadronamiento en términos absolutos. O sea, venía creciendo más o menos arriba del 15%, entre un 15 y un 22%. Y entre 2011 y 2015 crece nada más 3%. O sea, es muy poco. Es el periodo en el que menos crece. Crece casi el mismo ritmo que creció la población. Entonces, aunque en teoría se mantiene estático, lo que en la práctica sucede es que como porcentaje de la población total se reduce el empadronamiento. Entonces, esto es interesante entenderlo porque la curva de porcentaje de la población que participa empadronándose venía subiendo. Tenemos el brinco fuerte entre 99 y 2003 porque se ponen las mesas electorales más cerca. 2007 se mantiene porque no hay ninguna acción nueva del TSE. Y 2007-2011 sube por el empadronamiento masivo que hace la UNE desde gobierno. 2011-2015 baja porque no se activan los mecanismos cuando ya está el DPI. Antes, cuando tú sacabas la cédula en una municipalidad, automáticamente el TSE te empadronaba. Del 2011 al 2015, con que las munis ya no eran quienes daban el documento de identificación, se rompe el vínculo entre el documento de identidad y el empadronamiento. Entonces, ese era otro tema adicional. Y las sedes no están cercanas. Hay que hacer un doble proceso, digamos. Saco mi DPI frente al RENAP, pero tengo que desplazarme, y eso implica costos, para moverme hacia la sede del Tribunal Supremo Electoral. No son grandes distancias, pero el no hacer el trámite en el mismo proceso lo que hace es desincentivar precisamente el empadronamiento. Sí, porque antes la cédula la recogías justamente en el tribunal, ¿no? Supremo Electoral. De una vez. Digamos, cuando sacabas tu cédula, había un escritorio dentro de la MUNI que de una vez te empadronaba y te entregaba empadronada tu cédula nueva. Sí. Tu cédula nueva. Ahora el DPI ya no funciona de esa forma. Pero yo quiero regresar al tema de la legitimidad, porque nosotros tenemos la otra gráfica. Tenemos una gráfica de que compara a nivel internacional, lo que estábamos viendo. La legitimidad que hablábamos a nivel de Guatemala, en el caso de Jimmy Morales, es que en esta elección el 17% de los empadronados, de la población, votaron por él. Pero aquí vamos a ver una comparación mundial del 2011 a la fecha. Entonces, esta es una tabla que hizo Julio Héctor Estrada. Jimmy Morales tiene 37.5% de votos comparado con el padrón. Lo que veíamos del 17 es votos contra la población. Este es votos contra el padrón. El 37.5% de los empadronados votaron en segunda vuelta por Jimmy Morales. Solo lo rebasa Dilma Rousseff en el 2014 con 41% de los votos con relación al padrón electoral. Después está Mariano Rajoy, está Tsipras. Algunos me dirán, Rajoy y Tsipras viven en un modelo parlamentario como Merkel. Claro. Sí, pero especialmente Rajoy y Tsipras es un esquema muy presidencialista, porque votaban por esa figura presidencial para la elección parlamentaria. El Parlamento los elija, se postulan ellos. Ellos se postulan cabalmente. Entonces, cuando vemos esta dinámica, entonces los que argumentan que el porcentaje del voto que votó por Jimmy Morales es ilegítimo,
aunque algunos podrán argumentarlo con relación al padrón en sí mismo, cuando lo vemos mundialmente es normal. Totalmente. Es normal. Y todavía así, de las últimas 8 o 10 elecciones que han habido en el mundo, Jimmy Morales tiene el 37.5 y lo ubica en segundo lugar dentro de todos los presidentes de las últimas elecciones. Y ahí yo quisiera de pronto reafirmar una aseveración que hacía después de la primera vuelta, digamos. El presidente Morales, perdón, pasó de ser la anomalía del sistema electoral, como la denominé en primera vuelta, precisamente porque él pasa en primer lugar a la segunda vuelta por haber capitalizado el antivoto de Manuel Valdizón. Él lo que hace es, se convierte en una especie de efecto espuma, en donde el voto útil, en donde el ciudadano, al identificar en Manuel Valdizón una amenaza al sistema democrático, usa la única herramienta que tiene, que es el voto individual, en contra de Manuel Valdizón, y es Jimmy el recipientario de ese voto. Entonces Jimmy se catapulta en primer lugar como una anomalía del sistema, porque 2 o 3 meses antes ni siquiera era candidato. En segunda vuelta, el presidente Jimmy Morales se convierte en un fenómeno electoral, en un fenómeno democrático. Cierro esta parte donde hablamos de la legitimidad diciendo estas cifras. Es el presidente electo en Guatemala con más número total de votos a su favor, 2.7 millones. Ningún otro presidente electo ha tenido tantos votos en una elección de segunda vuelta. Segunda cifra, es el presidente de Guatemala con más porcentaje de votos comparado a la población, 17%. Y tercera cifra, es el presidente con más cantidad de votos con relación al padrón, 37.5, comparado con cualquier otro presidente de los 8 de esta era democrática. Y me atrevo a decir de cualquiera en la historia, porque muchos me argumentarán a favor de Arévalo, pero tiene 2 problemas Arévalo. La población empadronada con respecto al total de la población era tan baja que realmente Arévalo terminó siendo electo como por el 9% de la población, porque el padrón era muy pequeño y no votaban ni las mujeres ni los analfabetas, con lo cual eran hombres urbanos ladinos que sabían leer y escribir, con lo cual el padrón era muy pequeño con relación al total de la población. Dejo esas 3 cifras para que estén en mente. El que más votos ha tenido en la historia en segunda vuelta, el que más porcentaje del padrón ha votado por él y el que más porcentaje de la población ha votado es por el presidente electo Jimmy Morales. Vamos a ir al corte, regresamos con un último análisis para ver de qué municipios salieron la principal cantidad de votos que eligieron a Jimmy Morales. Estamos acá en temas en Este Oeste, volvemos en un momento. Estamos de regreso acá en Este Oeste, conversando con Cristian Castillo de IPN USAC y con Edgar Ortiz de CES acerca de estadísticas electorales. Ya pasamos un poco por la gente que participa o no participa en las elecciones, comparamos legitimidad, votos con relación a población, votos con relación al padrón, y lo comparamos con otros presidentes en la historia reciente, más con otros presidentes en el mundo, para poder encontrar cuánto se puede argumentar o no de la legitimidad del candidato electo Jimmy Morales. Pero vamos a regresar a un mapa que vimos al inicio, pero para verlo ahora en el otro sentido. Claro. En un principio vimos dónde se había caído más la participación del votante. Ajá. Ahora vamos a encontrar dónde se mantuvo o se superó la participación electoral de primera a segunda vuelta. Cristian. Pero además, en este mapa lo que podemos identificar es el porcentaje de votos que obtiene Jimmy Morales respecto de los empadronados de los municipios. Y lo que podemos identificar en el mapa es que el apoyo de las áreas urbanas, cabeceras departamentales, pero también el departamento de Guatemala y Zacatepeques son los que le transfieren a Jimmy Morales, al señor presidente, la mayor cantidad de votos. El mapa que tenemos aquí en producción. Y este mapa, como decía Cristian, es un mapa que lo que nos muestra finalmente es dónde tuvo más peso electoral finalmente Jimmy Morales con respecto al padrón. Tenemos ahí el mapa para poder compartirlo con nuestros televidentes, así lo podemos volver a revisar. En este mapa lo que vemos es la gran concentración de votantes a favor de FCN Nación
en el área central del país, que dicho sea de paso, mantiene un peso relativo en el padrón de mucha importancia. Solo la ciudad capital sigue representando el 9% del total de los empadronados a nivel nacional. El distrito electoral donde mejor le fue a Jimmy Morales son los municipios del departamento de Guatemala, con 83% del voto versus 81% del voto en Ciudad de Guatemala. Fue todavía más fuerte la intención de voto en los municipios. Y llama la atención Zacatepeques. Por ejemplo, en el caso de Jocotenango, en Zacatepeques, solo en ese municipio obtiene el 61% del total de los empadronados. Es decir, el nivel de aceptación que tiene el presidente Morales en el área central del país deja opacado al resto del país y obviamente contrastado con en donde la gente no salió a votar o votó en cantidades pequeñas, pero votó a favor de FCN, lo que tenemos es un presidente que realmente concentra un apoyo popular generalizado en todas las áreas del país. Un área que se extiende dentro del área central es después de Zacatepec es Chimaltenango. En Chimaltenango también mantiene una relación casi de 8-2, sí. O sea, 80% contra 20% y una participación relativamente alta. De hecho, participó el 57.74%. ¿Qué quiere decir esto? 42% de abstencionismo menos que el promedio nacional. Entonces, en Chimaltenango salió a votar mucha gente y casi 8-2 votó a favor de Jimmy Morales. Quique, y de pronto un elemento, si me permiten, ahí en donde están las áreas en azul, es una llamada de atención para el gobierno del presidente Morales, porque es ahí donde va a tener los mayores retos de gobernabilidad, no de legitimidad. La legitimidad, como bien refería Edgar en un inicio, es un tema de percepción, pero la gobernabilidad sí es un tema de decisiones políticas y cómo la población recibe esas decisiones políticas. Y en esa área donde está en azul el mapa, no solo el presidente Morales obtiene menos apoyo electoral, sino que además ahí es en donde se concentra la mayor cantidad de conflictos por minería, por hidroeléctricas, y es ahí donde... Pero iba justamente a eso y voy con Edgar para que analicemos esta parte. El mandato, según lo entiende, yo también entiendo buena parte de así el mandato, que recibe Jimmy Morales como presidente electo es en contra de la corrupción. Sin embargo, ese es un mandato de clase media urbana. El mandato del área azul que veíamos en los mapas, que es donde decía Cristian, que es un área donde hay conflictividad, donde hay conflictos de tierra, donde hay más pobreza, donde hay más ausencia del Estado, donde hay más desnutrición. Todos los negativos que tiene el país están en las áreas donde sacó menos representatividad del voto. De hecho, menos del 20% del padrón electoral votó por Jimmy Morales en esos lugares. Hay municipios donde votó el 70%, 65% del padrón electoral por él. ¿Qué dice eso de una segunda agenda que debiera poder mantener, que siempre es el tema de combate a la pobreza, por ejemplo? Sí, yo creo que él tiene que leerlo como dos mensajes. O sea, pues, algo te dice que ganaste, te dice que te están apoyando, pero cuando también analizas dónde no ganaste tan fuertemente como en otros lados. Bueno, incluso perdió. O incluso en esos municipios celestes perdió. Incluso perdiste, te está diciendo dos mensajes. Primero, uno, tu principal asset, tu principal activo son los votantes que quieren acabar con la corrupción. Entonces tienes que rendirle cuentas a ellos por ese lado, con reformas judiciales, transparencia, qué sé yo, socialización de información gubernamental, rendición de cuentas, gobierno electrónico, qué sé yo, qué mecanismos puedas tú implementar. Y por el otro lado te está diciendo también, ojo, como no atiendas las zonas rurales de alta pobreza, tendrás un problema grave. Yo vería un paralelo, por ejemplo, con el gobierno de Berché, que más o menos es similar. Claro, él no llega electo con un aura anticorrupción como este, pero sí con un castigo al voto de un gobierno más enfocado en lo rural, que teóricamente había sido portillo, que no lo fue y por eso perdió. Pero lo mismo, ¿no? Conflictividad social y tal. Entonces yo creo que es la principal amenaza del presidente Morales si no logra focalizar bien sus programas de trabajo en la provincia. Yo veo bloqueos, veo paros, veo manifestaciones. Caminatas. Recordemos la caminata campesina de Cobán hacia la capital en el gobierno de... El 2012, de Otto empezando Pérez, el gobierno de Otto Pérez Molina. Y después se replica de la caminata de campesinos de Retaluleu hacia la capital, igualmente demandando una atención a esas áreas en particular. Pero veamos eso, porque el mapa que estábamos viendo, todo lo que está en celeste, tiene 4 cosas que coinciden simultáneamente. Una es el lugar donde perdió Jimmy Morales las elecciones. O bajó en porcentaje de votos con relación a lo que tenía en los otros municipios. Segundo, es el área de más pobreza en el país. Tercero, es el área donde más, pero digamos, más allá que digamos, todo lo que sea analfabetismo, nutrición y demás, metámoslo en el tema de pobreza. El tercero es el área donde menos presencia hay del Estado, en términos generales.
Y la cuarta es donde más programas sociales han habido históricamente. Entonces, aquí es donde sí pegaba un poco el discurso aquel de Sandra Torres de que Jimmy Morales va a dejar de hacer programas sociales. Claro. Entonces, esta área justamente donde vemos que es donde menos respaldo de los votos tiene Jimmy Morales, es justamente el área que está hambrienta, literalmente, de los programas sociales, de atención del Estado, de presencia de una serie de acciones que no son necesariamente lucha contra la corrupción. Y que se usan esos programas, Quique, de manera clientelar. El presidente Morales va a tener la posibilidad de prácticamente darle la estocada final al uso de los programas sociales con objetivos electoreros. El presidente Morales, que ha afirmado que los programas sociales deberán mantenerse solamente un año, tiene la gran oportunidad de darle una transformación de fondo a estos beneficios que da el Estado y que puede ser su principal arma en el combate a la pobreza en esas mismas áreas. Edgar. Así es. No, lo mismo. Yo sí quiero refrendar ese punto. Si no, o sea, él tendrá que buscar rápidamente una forma de contrarrestar y de reformar los programas, porque creo que el problema que hay es que los programas son eminentemente clientelares, pues lo siguen siendo, creo yo, por la votación que se ve. Y el reto es modernizarlos, si vas a la asistencia, que sea focalizada, que sea temporal claro. Y que sea transparente. Porque si no, te va a pasar lo mismo. El ejemplo más claro de lo que estoy diciendo yo es el programa de fertilizantes que implementó Alfonso Portillo, que ni está focalizado, ni es temporal, ni está controlado, sino que se aprovecha incluso gente, o sea, intermediarios, ¿no? Que son los que reparten el fertilizante, que al final... Pero si no tenemos el doble clientelismo, porque es un clientelismo popular, que es quien lo recibe, por supuesto. Pero tenés el clientelismo empresarial, que es a quien le compra. Así es. Y entonces, aquí es donde esos programas tienen doble enfoque. El clientelismo popular es a quien hacemos en la lista, a quien le repartimos para que vote por nosotros. Pero por otro lado, a quien le compro los productos que voy a regalar, y ahí es una devolución de la plata que me diste en campaña para financiar la campaña. Nominalmente no tiene ese problema. Esa es la ventaja sobre el papel. Ni con los clientes populares, ni con los clientes empresariales. Y hay ahí otro elemento histórico en el que rompe la tendencia de estos 32 años de democracia en el país. Primero, gana la presidencia la campaña más barata en la historia, creo que en la historia de la nueva democracia, pero además se rompe ese ciclo en el que los financistas de campaña después toman las grandes decisiones de los negocios con el Estado. En este caso, el presidente Morales llega a la presidencia sin esas presiones. Y luego, las áreas que dependen más del clientelismo ahora van a estar abiertas a nuevos programas que pueda impulsar el Ejecutivo para poder atender las necesidades de esos territorios, pero además impulsar el combate a la pobreza. Total. Entonces, un poco, lo que queríamos presentar hoy era un poco estadísticas electorales. Lo hicimos después de la primera vuelta con Cristian, viendo la urbanización del voto, cómo se habían dividido los municipios y demás. Solo cierro con un tema adicional. 11 alcaldías en disputa, 7 las ganó Líder. Sí. 3 las ganó el PP y 1 la ganó la UNE. Sí. O sea, las 11 alcaldías, no todas rurales, porque Malacatán no es para nada rural, Mita, o una de estas también estaba en Lado Jutiapa, tampoco es Pueblo Nuevo Viñas en Santa Rosa. Entonces, todavía hubo un peso importante de alcaldes de Líder. Yo hice una revisión. En todos los municipios donde ganó Líder la alcaldía, ganó FCN la presidencia. No la ganó la UNE, y contundentemente en algunos casos. Y eso va a ser interesante de analizar hacia dónde se van a mover esos alcaldes, o hacia dónde se van a mover todos los alcaldes del país, porque FCN prácticamente gana 2 alcaldías. Y al final ninguna. Al final no gana ninguna. Las 338 alcaldías ahora no tienen un incentivo perverso para moverse hacia el oficialismo. Veremos hacia dónde se mueve el apoyo territorial. Y esto me parece que representa una tentación para el presidente Morales, que sería entrar a la maquinaria electoral tradicional. De alcaldes y no de diputados. Como ha dicho que no va a haber transfugismo a nivel de diputados, nadie ha dicho nada de los alcaldes. Bueno, pero ojo que yo veo otro problema. Si alguien te puede parar el país, son los alcaldes. Eso sí. Y habrá que ver cómo se mueve, claro, a nivel de gobernabilidad, el flujo de dinero que va a caer a ellos. Eso, ojo. Gracias, Edgar. Gracias, Cristian, por nos acompañar una vez más. Estadísticas electorales para que usted pueda revisar, analizar, ver estas cifras que le compartimos. Vamos a levantar los mapas también en redes sociales para que usted los pueda revisar. Así que gracias por nos acompañar una vez más acá en Este Oeste. Te esperamos la próxima semana. Dios los bendiga.